Bueno, hermanos, continuamos en esta mañana con esta serie de mensajes que hemos titulado Mensajes sobre el Sermón de los Olivos. Hoy nos ocupamos en la segunda parte de lo que iniciamos el domingo anterior, los dolores de parto, y están basados en los versos que tuvimos como lectura devocional en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, desde el 7 hasta el 14. Bueno, dolorosamente, hoy existe una actitud muy peligrosa con relación a las profecías. Algunos han llegado a poner en duda la claridad de la Biblia mirando el tema de las profecías bíblicas, específicamente las relacionadas con el futuro, como misteriosas, ocultas, siniestras, inaccesibles para los hombres. Algunos han llegado a decir que las profecías son algo insondable e incomprensible. Y como dije, es un asunto seriamente preocupante, porque lo que la Biblia dice acerca del futuro, y dice bastante, y si lo dice es porque Dios quiere que lo diga. Él ha permitido al hombre mirar al futuro, y lo que dice acerca del futuro es tan claro y accesible como lo que la Biblia dice sobre el presente o acerca del pasado. Sostener que la profecía no puede entenderse tiene implicaciones para nuestra conducta, y especialmente aquellos que tenemos la responsabilidad de usar el púlpito para enseñar la palabra. Si usted no cree que es pertinente y que es comprensible y que toca temas actuales, no hablará sobre esto. El tema estará silenciado en las enseñanzas y las predicaciones de muchas iglesias. Negar la claridad de la Biblia o la capacidad para entender la Biblia es negar tanto la importancia de las Escrituras como su claridad. La Biblia dice en 2 de Timoteo, claramente, capítulo 3, versos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y dice además que es útil. Si usted no puede entender algo, ¿cómo le va a ser útil? Además, hay un texto fulminante contra este sistema de pensamiento antiprofecías. Es Apocalipsis, es un antídoto contra los que tienen escatofobia, o sea, terror, fobia a la escatología. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y esto aparece encabezando el último libro de la Biblia, el libro que para algunos es incomprensible, el libro de Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿cómo usted puede guardar algo si no lo lee y lo entiende? En este discurso de los olivos, que ocupa los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, encontramos una poderosa evidencia de la claridad profética y la precisión de la Biblia. El tema del discurso es la segunda venida de Cristo al final de la actual era para establecer su reino milenial en la tierra. Aquí, como hemos estado mirando, el Señor informa a sus seguidores acerca de lo que deben esperar entre el intervalo o en el intervalo entre su primera y su segunda venida. Esa era que comienza en nuestra era actual e irá intensificándose,
específicamente durante la semana 70 o los 7 años de tribulación, evento que esperamos en el futuro y en el que no estará la iglesia, pero sí habrán escogidos, sí habrán convertidos, personas que durante esos días conocerán el evangelio del reino. Durante este tiempo, entre las dos venidas, se caracterizará por engañadores, desastres y angustia que, al igual que los dolores de parto de una mujer encinta, se van a intensificar a medida que el tiempo de su venida se acerca. Hoy continuamos reflexionando sobre esos dolores de parto que, repito, se van a verificar de una manera intensa durante los 7 años de tribulación. En el mensaje anterior hablamos de 2 de ellos, los falsos cristos y las guerras, y ahora el tercer dolor de parto es la devastación mundial. Dice el versículo 7 de Mateo 24, la segunda parte, Mateo 24, verso 7, y habrá pestes, o sea, enfermedades, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, en este dolor de parto, además del engaño de los falsos cristos, además de las disensiones bélicas, de las guerras entre naciones, habrá pestes, hambres y terremotos. Miren, hermano, mientras yo estudio estos temas y mientras más los estudio, siempre llego a comprender una verdad que puede ser incómoda de escuchar para el hombre natural y también para algunos creyentes medio desconectados. Y es que las cosas en este mundo no van a mejorar desde la perspectiva humana. No. Aquellos que engañan a la gente con pensamientos positivos de mejoría en el futuro, no están leyendo esta Biblia. De verdad. Las cosas no van a mejorar. Miren, ¿quiere decir eso que no hay esperanza? ¿Quiere decir eso que no hay razón para el optimismo, para la fe? No. Eso es lo que quiere decir que usted no espere en el plano horizontal. Usted no espere desde la perspectiva humana nada bueno. Hay esperanza en Cristo. Hay razón para el optimismo en Cristo. Las cosas van a mejorar en Cristo y cuando Cristo venga. Y por cierto, antes que esto ocurra, se tendrán que poner terriblemente malas. Yo quisiera preguntarle a estos payasos de la prosperidad o psicólogos disfrazados de evangelistas o pastores, ¿cómo pueden sostener esos mensajes tan llenos de almíbar que repugnan a la luz de pasajes como estos de Mateo 24 y Mateo capítulo 25? O la descripción que Pablo presenta en la segunda carta a Timoteo de los tiempos postreros, los que él llama tiempos peligrosos. El Señor tiene la intención, al revelar esto, que la gente deje de mirar en dirección equivocada. Que miren a Dios y solo a Él. Fíjense, aquí dice, habrá, tenlo por seguro, pestes, enfermedades. Hemos visto algunas, bastantes, algunas tenebrosas, epidemias. Van a venir otras, no sabemos cuándo. Hambre, hay hambre en el mundo, aunque los que vivimos en este país no la sufrimos, hay hambre en el mundo. Mientras usted no valora lo que tiene en su mesa por la gracia y la misericordia de Dios, hay gente en otros lugares que se están muriendo de hambre. Terremotos que se intensificarán.
Y Lucas añade a las pestilencias, o añade que habrá pestilencias, terror y grandes señales en el cielo. Se lo voy a leer como lo dice exactamente Lucas 21:11. Lo dice con estas palabras: y habrá grandes, hermanos, preste atención a lo que lee. Recuerde que usted no está leyendo la última telenovela publicada, ni una revista de los cómics. Usted no está leyendo la revista de Sam para ver qué va a comprar, o de Walmart. Usted está leyendo la palabra de Dios. Preste atención a lo que lee. Trate la Biblia con respeto. Santiago dice: el que mira atentamente a la ley de la libertad, porque está hablando del oidor olvidadizo, que es el que lee y se olvida al rato de lo que leyó. Pero el que le presta atención a lo que lee, como dice Santiago, esta semana me atrapó ese verso. El que se mira atentamente en la ley de la libertad, o sea, la palabra, no siendo oidor olvidadizo. Hermano, cuando usted abre la Biblia y la abre reconociendo que es el libro de Dios y le presta atención a lo que está leyendo y trata de memorizarlo al punto que diga: no importa si me olvido cómo me llamo, pero no me puedo olvidar de este versículo, Dios le va a ayudar a implementarlo en su vida. Y aquí dice la palabra en Lucas 21:11, habrá grandes. Y si dice que es grandes, porque serán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Terremotos, epidemias de enfermedades letales, cada vez más letales, porque el hombre cada vez será más incapaz de poder lidiar con ellas, porque serán enfermedades nuevas, muchas de estas. Los virus y las bacterias se harán cada vez más resistentes a los antibióticos. La capacidad del hombre para buscar vacunas e inventar medicamentos no podrá ganarle a la rapidez con que estas enfermedades se van a reproducir, porque el hombre mismo, que ha aumentado su capacidad para moverse de un lugar a otro con una rapidez increíble, puede contagiar y esparcir los más letales virus en cuestiones de días. Llegará un punto en que el hombre no podrá lidiar con esto. Enfermedades mortales, terribles sucesos de diversas índoles, cambios espectaculares en el cielo. No es secreto para nadie que la mayoría de las cosas que la gente ve hoy y los espanta son parte de las profecías. Aunque le quieran poner el nombre de que si son los platillos voladores que nos están vigilando, los extraterrestres, esto no es una cuestión de invención para aterrorizar. Miren, cuando la Casa Blanca, el Pentágono, las instituciones de este país han tratado este asunto, es porque es real. Nosotros cuestionamos su origen y sabemos que no viene de Dios, pero es parte del cumplimiento de las profecías. Los terremotos, no importa, edificios resistentes a los fenómenos sísmicos, pero esto no va a poder detener lo que viene: hambre, peste, incluso algunas señales celestiales. Pero eso no será comparado con las calamidades de los tiempos finales. Aquí dice que ocurrirá en diferentes lugares, de manera simultánea. En algunos lugares se pasará hambre, otros países serán sacudidos por terremotos, otros diezmados por pestes, e incluso en varios lugares los habitantes estarán nerviosos por cambios en el cielo. Juan previó que cuando Cristo rompa el cuarto sello del rollo, se le dará autoridad, Apocalipsis capítulo 6, verso 8, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Al Señor romper el sello, aparecerá el último dictador mundial, vendiéndose como un mensajero de paz, pero arrastrará con él la guerra y la muerte.
Más tarde en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 también, en los versos, voy a leerles simplemente el texto, no voy a entrar a explicarlo, pero para que ustedes vean cómo se repite la profecía. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Sabemos que la palabra que se emplea para estrellas aquí es cuerpos celestiales, no necesariamente una estrella, porque es imposible que una estrella, por el tamaño superior a la tierra, pueda caer sobre ella. Pero sí podemos hablar de meteoros y otras cosas, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Al final, cuando el Cordero rompe el séptimo sello, 7 ángeles se muestran en pie delante de Dios, y cada uno tiene una trompeta de juicio. En el capítulo 8, verso del 7 en adelante, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Verso 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Anjenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Le voy a resumir este versículo mirándolo en un escenario mundial no muy lejano. Las cosechas, toda la vegetación será devastada en el mundo entero. Esto traerá hambre. Aquellos que dependen del mar para su alimentación tendrán terrible hambre. La tercera parte de los barcos será destruida. Un sinnúmero de personas será envenenada por los suministros de agua contaminada. Por eso emplea la palabra ajenjo. Las estaciones y las mareas sufrirán trastorno total. La agonía física será tal y emocional será tal, pero tan insoportable, que Apocalipsis 16:10 lo describe con estas palabras. Dice que se morderán de dolor sus lenguas. Esto es evidente. No hay lugar para espiritualizar lo que la Biblia dice. Apocalipsis capítulo 9, versos 5 y 6 dice: su tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y dice además, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Será tan espantoso el dolor que verán la muerte como una opción misericordiosa, más viable o mejor, pero no la van a encontrar. Bueno, aquí lo que nos dice Apocalipsis complementa lo que Mateo nos está diciendo. Y como acabamos de leer, dice, pero todo esto, o sea, todo lo que se menciona en Mateo 24, versos del 4 al 8, y que como dije es paralelo con los 4 sellos de Apocalipsis 6, todo esto será solo principio de dolores. ¿Saben lo que esto quiere decir? Que hay más por venir, mucho más. Y lo vemos en Apocalipsis, la descripción del juicio de los sellos, las trompetas, las copas. Ese es el tercer dolor de parto, una devastación mundial. Pero hay más, el Señor lo dice. Y aquí tenemos el cuarto dolor de parto: persecución de los creyentes. Independientemente de que tenga aplicación para nosotros hoy, en el sentido
de que cada vez el mundo se vuelve más hostil al Evangelio. En consecuencia, a aquellos que exponemos el Evangelio nos odiarán porque odiaron a Jesús, nos aborrecerán porque aborrecieron a Jesús. No hay garantía de que en el tiempo presente no experimentaremos eso. Pero lo que nos dice aquí es que aún después que la iglesia no esté, aquellos que conozcan a Cristo van a experimentar aún más persecución. Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Ha leído eso? ¿Lo cree? ¿Sabe qué va a ocurrir? La palabra entregarán es paradidomi y a menudo se usa para referirse a un arresto policial o militar. En aquellos días, los cristianos serán perseguidos, serán arrestados. El ser cristiano se convertirá en un delito. La persecución que van a experimentar será extrema. Dice que a muchos matarán y todos serán aborrecidos por causa de mi nombre. Quiero invitarles a que miremos el Evangelio de Marcos, lo que nos añade mirándolo paralelamente. Marcos 13, verso 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mi nombre, para testimonio a ellos. Aquí Marcos nos advierte, o sea, nos registra las palabras de Jesús advirtiéndonos que seremos llevados ante concilio. Estos concilios representan la autoridad civil. Las sinagogas judías representan la autoridad religiosa. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a ser perseguidos y los hermanos que vengan después que la iglesia no esté serán perseguidos religiosa y civilmente o políticamente. ¿Usted cree que es imposible? En estos últimos años estamos viendo cosas increíbles, no solo en el mundo, sino en los propios Estados Unidos. Cosas que nunca llegamos a pensar que podrían ocurrir. Miren, una cosa es leer esto en la Biblia y otra muy diferente es ver cómo cobra vida ante nuestros propios ojos. Hoy la nación americana ya no es una nación benévola con los creyentes, tolerante con los creyentes. De haber sido fundada sobre valores religiosos, creyentes, bíblicos, se ha vuelto una nación mayormente secular. Esto no es algo que ha ocurrido de la noche a la mañana. Es un proceso a través del cual el diablo, por medio de ideologías y sistemas de pensamiento, ha estado inyectando en la mente de muchas personas el ateísmo, ideologías enemigas de Dios, que usan las minorías para lograr sus objetivos. Créanme que hay grandes intereses en el mundo, gobernados por personas con muchísimo dinero y poder. Y esto no es teorías conspirativas. Usted puede examinar lo que le estoy diciendo en el mismísimo Internet, ahí está. Y digo en el Internet porque ya hoy no es ni confiable mirar la manera como se dan las informaciones a través de los principales canales o compañías noticiosas. ¿Usted lo duda? Mire, alguien que ha vivido en el comunismo y que lo vi muchos años,
Cuando yo nací en Cuba, solo habían 2 canales de televisión. Y los dos decían lo mismo. Lo mismo. Cuando usted hoy, en la democracia, en el corazón de América, encuentra que las principales redes noticiosas comienzan a decir lo mismo sobre un tema, y no es que te estén presentando una información, porque una cosa es presentarte una información, que ese es el deber de un periodista, y otra es interpretártela. Hoy, la mayoría de ellos no te presentan solo la información, te presentan la información que quieren que tú conozcas. Y segundo, te la interpretan. Te dicen cómo debes pensar acerca de ella. Eso es lo que alguien llamó la tiranía de los medios. Mírelo. Y usted quiere saber si lo que yo le estoy diciendo es cierto. Apague su televisor, desconéctese de toda esa basura y vaya por usted mismo al internet. Mire las noticias, cómo la presentan personas comunes y corrientes, algunos con conocimiento de periodismo, teniendo en cuenta que pueden también tergiversar la verdad. Pero cuando usted se informa de una manera independiente, usted dice, ¿y esto qué es? Bueno, es lo que se llama la tiranía de los medios. Desgraciadamente es algo que hoy vemos. Y vemos los ataques cada vez más descarados contra el cristianismo, contra la iglesia, las burlas contra la palabra de Dios. Una y otra vez. Y debemos estar conscientes que, como dice el Señor Jesucristo, esto será por causa de mi nombre. En aquellos días, creer en Jesucristo no solo te va a costar tu libertad, tus derechos, tu respeto, sino que además la vida les costará a ellos. No serán perseguidos o martirizados por lo que hacen, sino por lo que son. Sufrirán, dice claramente la Biblia, en nombre de Cristo. Persecución de los creyentes, o sea, devastación mundial, persecución de los creyentes. El libro de Apocalipsis lo menciona. Apocalipsis capítulo 6, Juan vio las almas de los decapitados debajo del altar. Y esos habían sido martirizados por causa del evangelio, del testimonio de Jesús. En aquellos días serán perseguidos por el anticristo y sus secuaces como bestias. El quinto, dolor de parto, y es consecuencia del cuarto, persecución de los creyentes. Viene el quinto, deserción de los creyentes o de los falsos creyentes. Mateo 24, del 10 al 13, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando las cosas se ponen malas, es cuando se pone en evidencia el fundamento sobre el cual descansa nuestra vida. Cuán auténtica es o no nuestra fe. Cuando todo el mundo nos sonríe, cuando todo el mundo habla bien de nosotros, cualquiera es creyente. Hay iglesias que son muy buena onda. Están llenas. Llenas. Van allí y se sienten que pueden levitar, levantar los pies del suelo, porque un predicador sumamente carismático los entretiene por no sé qué tiempo. Allí está. Un tipo que tú lo miras y tú dices, ¿este tipo de dónde salió? ¿No vive en este mundo? ¿Por qué no vive en ese mundo? Porque el hombre siempre está riéndose. ¿Sí? Y somos campeones. Y las cosas me van a ir bien. Y declaro sanidad por fe.
Desgraciadamente es una realidad muy dolorosa. Pero así, lo que se forman son cristianos mediocres, inmaduros. Esto que yo le estoy diciendo no lo inventé. Rastré en la Biblia aquellos hombres de Dios que Él usó poderosamente si las cosas le fueron fáciles. No hay uno. Empezando por el Señor Jesucristo. Y en aquellos días, con la persecución que va a venir, y créanme, amados hermanos, cuando usted ve hoy que las instituciones que se supone que son independientes en muchos países del mundo, pero lo increíble de esto no es que pase en Venezuela. Sabemos que ahí hay una dictadura. Pero en un país que se supone que es una democracia, donde el presidente tiene la capacidad, sea el que seas, no importa si es demócrata o republicano, de poner frente a una institución a alguien que es afín a él y en consecuencia está en deuda con él. Y en consecuencia yo soy el que te voy a decir lo que tienes que hacer. Si eso es capaz, si eso puede suceder acá, no se extrañe que en el orden religioso también suceda. ¿O es que a usted se le olvidó muchas de las cosas que sucedieron durante la pandemia? El César se metió en los asuntos de la iglesia y en algunos estados se persiguió a las iglesias y a los pastores. Cuando llega la persecución, los que no son verdaderos se van. Aquí nos dice 3 cosas de por qué estos falsos creyentes van a abandonar. Primero, porque será muy costoso, el alto costo de identificarse con Cristo. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta gente que tropezará es un ejemplo de personas que nunca nacieron de nuevo. Como dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí dice más, no solamente van a abandonar a Cristo, sino que se van a unir a la persecución contra los otros que siguen siendo fieles a Cristo. Para salvar sus propias vidas, se van a convertir en informantes y seguidores. Marcos 13:12 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Qué quiere decir? Lo que dice, en una familia, un padre verá cómo sus propios hijos lo entregan por ser creyente. O los hijos verán cómo el padre se vuelve un informante y por miedo a la muerte le entrega. Eso es lo que está diciendo. Porque hoy no cuesta para nada decir que yo amo a Cristo, que voy a una iglesia. Hoy es una moda, pero esto no va a ser siempre así. Y de hecho no está siendo así en muchos lugares. Y junto con el alto costo de identificarse con Cristo, también tenemos la otra razón. El engaño será pero tan grande. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hace unos minutos un hermano me contaba de que fue a un país y me decía, pastor, es increíble. Aquello está lleno de iglesias, pero iglesias con apóstoles, profetas. Hay muchísimo engaño. Aquí mismo en los Estados Unidos, la ignorancia de las escrituras es tremenda. Satanás se seguirá disfrazando como ángel de luz. Y la gente que no conoce a Dios y que no conoce a Cristo y que no conocen la Biblia seguirán siendo engañadas. La tercera razón para la deserción será que la maldad se intensificará como nunca antes. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Preste atención a esto. Dígame si usted cree que aquí hay buenas noticias para la humanidad sin Dios. No la hay. Aquí no dice que la maldad va a desaparecer.
en aquellos días, que va a menguar. La Biblia dice que se multiplicará y en consecuencia el amor se va a enfriar. Hoy lo vemos y lo veremos, bueno, los que estén acá. Y frente a esto, el Señor dice la realidad totalmente honesta, nos dice lo que podemos esperar, lo que se debe esperar, pero junto con eso dice, más el que persevere hasta el fin será salvo. No serán salvos por perseverar, sino que aquellos que tienen a Cristo, que conocen a Cristo, que aman a Cristo, que han leído su palabra y saben lo que Él promete, se van a aferrar con todas sus fuerzas al Dios vivo, a tal punto que no les va a importar el precio que tengan que pagar por ser fieles. Van a perseverar, y fíjense la palabra que Él empleó, perseverancia. Y la perseverancia será la evidencia de esa fe genuina y auténtica, de esa fe sobrenatural que Dios pone en el corazón de aquellos que se arrepienten. ¡Qué bendición! ¿Hay razón para perseverar? Claro que sí. Pero esa razón es Cristo. Solo Él es nuestra esperanza en el presente y para el futuro. No hay por qué rendirse. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No hay rival para Dios. No hay enemigo más grande que Dios. Cuando Dios se pone de pie, todos son pequeños. Él es el Dios soberano, Dios del pasado, del presente y del futuro. Que tú y yo podamos leer esto es una confirmación de la soberanía de Dios. Persevere, no se rinda, vale la pena vivir por Cristo. Es más, vale la pena morir por Él. Ahora, saque a Cristo y ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Lo demás son engaños, fantasías. Y el último dolor de parto, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hoy se predica el evangelio. En aquellos días, en las condiciones increíbles que existirán, también se predicará el evangelio. Me llama la atención la frase que emplea el Señor. No dice simplemente el evangelio. Él dice el evangelio del reino. ¿Saben lo que esto quiere decir? Que las personas que en aquellos días conozcan el evangelio, por medio de los 144,000 testigos, por medio de los 144,000 misioneros judíos, por medio de los 2 testigos y por medio de aquel ángel que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis, que desde el cielo proclamará soberanamente o sobrenaturalmente el evangelio eterno. Ese mensaje que se va a predicar incluirá, aparte de todo lo que nosotros sabemos hoy del evangelio, esta proclamación: el rey viene, está a las puertas y viene para establecer su reino. Él viene desde el cielo para reinar sobre la tierra. Arrepiéntanse y crean en Él. Murió por sus pecados. Ese es el evangelio del reino. El reino se hará visible. Jesús llegará a reinar sobre el trono de David. Lo hará por un periodo de 1000 años. Y después ese reino se convertirá en el reino eterno. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces, y solo entonces, las cosas estarán bien. Hay esperanza. Hay esperanza. Aquellas personas que al final rechacen a Cristo no tendrán excusa, porque todos ellos habrán tenido la oportunidad de oír el evangelio del reino.
A veces hay algunos que toman este versículo y lo aplican simplemente a nuestros días o lo interpretan como algo de nuestros días. Y dicen, bueno, ya el Señor tiene que venir porque ya el Evangelio se ha predicado, pero aquí no está hablando. Fíjense aquí lo que habla del Evangelio del reino y en segundo lugar, del fin. El fin, el regreso de Cristo. El regreso de Cristo. Y al final, hasta en el milenio se va a estar predicando. Pero después habrá un juicio. La Biblia lo dice, los impíos, grandes y pequeños, comparecerán ante el tribunal, ante el gran trono blanco. Una escena que describe Apocalipsis capítulo 20 es impresionante. Cuando leo esas palabras, donde el Señor Jesucristo será el juez y los libros serán abiertos y todo ser humano que rechazó a Cristo estará allí. Y como dice la palabra, grandes y pequeños. Los grandes, dictadores, gente poderosa, allí estarán frente al Cordero. Los pequeños, la gente humilde, los pobres, allí estarán. Y no van a estar allí por ser grandes o pequeños, por tener o no tener. Estarán allí porque todos tendrán en común que rechazaron el Evangelio del reino, rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces se abrirán los libros y serán juzgados según sus obras. Puede que nos parezca que algunos se salen con la suya de este lado. Puede que nos parezca que este mundo es injusto, y lo es. Y que la justicia humana es imperfecta, y lo es. Pero los que creemos en la Biblia, sabemos que aquí nadie va a escapar. Dios lo dice y ocurrirá. De manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sigues tratándolo de lejos? ¿Has comenzado a caminar separado de Dios? Este es el momento para que le pidas perdón. Mira, si dejas lo que Dios te ofrece por lo que te ofrece el mundo, habrás hecho el peor negocio de tu vida. Muy pronto vas a darte cuenta que todo lo que el mundo te ofrece es engañoso y que las esperanzas que te da el mundo son falsas. Busca a Cristo, ríndete a Él y entonces con Él podrás vivir con esperanza. ¿Y sabes qué? No importa lo que venga, no importa lo difícil que se pongan las cosas, seguirás creyendo que Dios es bueno y confiando en sus promesas. Y confiando sobre todo en su compañía maravillosa y gloriosa. Y no vas a dejarle nunca, porque no hay cosa en este mundo que valga la pena abandonar a Cristo.